¿Te has preguntado alguna vez cómo una aldea perdida en las colinas de Italia llegó a dominar el mundo conocido? Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo hasta el año 753 a.C. Te encontrarías en medio de un paisaje salvaje y pantanoso, donde 7 colinas se alzan junto al río Tíber. No hay monumentos grandiosos, no hay legiones marchando en formación perfecta, no hay el esplendor del Coliseo. Solo hay pastores, chozas de barro y el eco lejano de una leyenda que está a punto de comenzar. Esta es la historia de cómo Roma pasó de ser literalmente nada a convertirse en el corazón palpitante de un imperio que duraría más de 1000 años. Y todo comenzó con 2 hermanos, una loba y un crimen que cambiaría el destino de la humanidad. La historia de Roma no comienza con documentos históricos ni tratados diplomáticos. Comienza con una leyenda tan poderosa que los propios romanos la creían como si hubiera sido escrita por los dioses. Cuenta la tradición que Marte, el feroz dios de la guerra, se enamoró perdidamente de Rea Silvia, una vestal virgen consagrada a mantener el fuego sagrado de la diosa Vesta. De esta unión prohibida entre lo divino y lo humano, nacieron 2 gemelos, Rómulo y Remo. Pero el destino de estos niños estaba marcado por la tragedia desde el primer momento. Amulio, el cruel tío abuelo que había usurpado el trono de Alba Longa, ordenó que los bebés fueran arrojados al Tíber. Sin embargo, los dioses tenían otros planes. Las aguas del río, en lugar de arrastrar a los pequeños hacia la muerte, los llevaron suavemente hasta una caverna en la colina del Palatino, donde una loba llamada Luperca los encontró. En lugar de devorarlos, la loba hizo algo extraordinario. Los amamantó como si fueran sus propios cachorros. Faústulo, un pastor que trabajaba en los rebaños reales, descubrió a los niños siendo cuidados por el animal salvaje. Asombrado por este milagro, él y su esposa Acca Larentia decidieron adoptarlos y criarlos como propios. Los gemelos crecieron fuertes y valientes, convirtiéndose en líderes naturales entre los pastores y bandoleros de la región. Su fama se extendió por toda la zona y pronto comenzaron a soñar con fundar su propia ciudad en el lugar donde habían sido salvados milagrosamente. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba final para los hermanos. Cuando decidieron fundar su ciudad, surgió una disputa sobre quién debería ser el rey y dónde exactamente debería ubicarse la nueva urbe. Consultaron los augurios, observando el vuelo de las aves sagradas. Remo vio 6 buitres, pero Rómulo divisó 12. Esta señal divina pareció favorecer a Rómulo, pero Remo no aceptó el veredicto. En un momento de furia fraternal que resonaría a través de los siglos, Rómulo mató a su hermano gemelo, convirtiéndose en el único fundador de lo que sería la ciudad más poderosa del mundo antiguo. El 21 de abril del año 753 a.C., Rómulo trazó con un arado tirado por bueyes blancos el perímetro sagrado de su nueva ciudad, jurando que cualquiera que lo cruzara sin permiso pagaría con su vida. Así nació Roma, no en la paz, sino en la violencia fraternal, estableciendo un patrón que marcaría su historia. La grandeza construida sobre la sangre, el poder nacido del conflicto y el destino forjado por la voluntad inquebrantable de dominar o morir en el intento. Con las manos aún manchadas por la sangre de su hermano, Rómulo se enfrentó a su primer gran desafío como rey: cómo poblar una ciudad construida sobre una colina vacía. Su solución fue tan audaz como controversial. Declaró que Roma sería un refugio para todos los desesperados, exiliados y perseguidos de Italia. Esclavos fugitivos, deudores en bancarrota, criminales buscando una segunda oportunidad, aventureros ambiciosos, todos eran bienvenidos bajo la protección del nuevo rey. Esta decisión
aunque práctica, creó una ciudad poblada principalmente por hombres rudos y sin raíces familiares profundas. El problema se hizo evidente rápidamente. Una ciudad de hombres no puede perdurar sin mujeres que aseguren su futuro. Rómulo intentó negociar matrimonios con las tribus vecinas, pero éstas rechazaron sus propuestas, considerando a los romanos poco más que una banda de forajidos. Fue entonces cuando el astuto rey concibió un plan que sería recordado para siempre: el rapto de las Sabinas. Invitó a las tribus vecinas, especialmente a los sabinos, a un gran festival en honor del dios Neptuno. Los invitados llegaron con sus familias, confiados en la hospitalidad sagrada que protegía tales celebraciones. En el momento culminante de los festejos, cuando los vinos habían relajado la vigilancia y la música llenaba el aire, Rómulo dio la señal. Los jóvenes romanos, siguiendo un plan cuidadosamente orquestado, raptaron a las mujeres sabinas más jóvenes y hermosas, llevándoselas mientras sus padres y hermanos gritaban de horror y rabia. Cada romano tomó una sola mujer, respetándola y prometiendo tratarla como esposa legítima, no como esclava. Este acto, aunque violento en su inicio, se transformaría en la base de una sociedad que valoraba el matrimonio y la familia. La venganza sabina no se hizo esperar. Liderados por su rey Tito Tasio, organizaron una coalición de tribus para atacar Roma y recuperar a sus mujeres. La guerra que siguió fue feroz y prolongada, con batallas que se libraron colina por colina en el territorio que rodeaba la joven ciudad. Pero el desenlace fue tan inesperado como emotivo. Las propias mujeres sabinas, ahora madres de hijos romanos y esposas queridas, se interpusieron entre los dos ejércitos cuando estaban a punto de librarse la batalla definitiva. Con lágrimas en los ojos y bebés en brazos, suplicaron a sus padres y hermanos que hicieran las paces con sus esposos romanos. Este momento de alta tensión emocional resultó en una solución extraordinaria: la fusión de romanos y sabinos en un solo pueblo. Rómulo y Tito Tasio acordaron un reinado compartido, donde cada pueblo mantendría sus tradiciones, pero trabajaría junto en la construcción de una sociedad más fuerte. Los sabinos aportaron estabilidad, tradiciones agrícolas y una cultura más refinada, mientras que los romanos contribuían con su energía guerrera y su capacidad de adaptación. Esta unión no solo duplicó la población de Roma, sino que estableció el principio fundamental que definiría al futuro imperio: la capacidad de asimilar y transformar a los pueblos conquistados en ciudadanos romanos. Una vez consolidada la unión romano-sabina, Rómulo dirigió su mirada hacia las tierras que se extendían más allá de las 7 colinas. Su objetivo no era simplemente conquistar territorio, sino forjar el carácter guerrero que definiría a Roma durante los próximos 8 siglos. Las primeras campañas militares fueron contra ciudades etruscas como Velles y Fidenae, rivales que controlaban rutas comerciales vitales y tierras fértiles en el valle del Tíber. Estas no eran guerras de exterminio, sino conflictos calculados para probar la fuerza romana y expandir su influencia regional. La organización militar que Rómulo implementó se convirtió en la base de todas las futuras victorias romanas. Dividió a los ciudadanos en 3 tribus principales: los Ramnes, romanos originales; los Tities, sabinos; y los Luceres, etruscos, y otros pueblos incorporados. Cada tribu proporcionaba 1000 soldados de infantería y 100 jinetes, creando un ejército de 3000 infantes y 300 caballeros. Esta estructura no solo era militarmente efectiva, sino que también integraba políticamente a los diferentes pueblos bajo el mando romano, haciendo que cada grupo tuviera una participación directa en la defensa y expansión de la ciudad. Las batallas de esta época eran brutales y personales, muy diferentes de las grandes campañas militares que Roma libraría en el futuro.
Los guerreros luchaban cuerpo a cuerpo con espadas cortas, lanzas y escudos circulares, en combates donde el valor individual podía decidir el destino de toda una ciudad. Rómulo mismo lideraba desde el frente, ganándose el respeto de sus hombres al compartir los mismos peligros. Cuenta la leyenda que en una batalla contra los ceninenses, el rey romano mató personalmente a su líder enemigo, Acrón, y dedicó sus armas a Júpiter Feretrio, estableciendo la tradición de los spolia opima, despojos supremos. Pero Rómulo no se limitó a la conquista militar. También estableció las bases institucionales que permitirían a Roma gobernar sus territorios expandidos. Creó el Senado, inicialmente compuesto por 100 ancianos sabios elegidos de las familias más prominentes, conocidos como patres, padres, de donde deriva la palabra patricios. Estos senadores no solo aconsejaban al rey en asuntos de guerra y paz, sino que también administraban justicia y supervisaban los cultos religiosos. Introdujo el concepto de imperium, el poder supremo del rey para comandar ejércitos y gobernar el Estado, un concepto que evolucionaría hasta convertirse en la autoridad imperial. El reinado de Rómulo llegó a su fin de manera tan misteriosa como había comenzado su vida. Según la leyenda oficial, mientras pasaba revista a sus tropas en el campo de Marte, se desató una tormenta sobrenatural. Nubes oscuras cubrieron el sol, rayos surcaron el cielo y vientos huracanados dispersaron al ejército. Cuando la tormenta cesó, Rómulo había desaparecido. Algunos senadores afirmaron que lo habían visto ascender al cielo en una carroza de fuego, transformado en el dios Quirino. Otros, más escépticos, susurraron que había sido asesinado por senadores ambiciosos que lo despedazaron durante la confusión. Independientemente de la verdad, su desaparición creó el primer interregno en la historia romana, un período de incertidumbre gubernamental que sería resuelto con la elección de un nuevo rey que cambiaría completamente el rumbo de Roma. Después de la desaparición turbulenta de Rómulo, Roma se sumió en un período de incertidumbre que duró todo un año. Los senadores se alternaron en el poder, gobernando por períodos de 5 días cada uno. Pero esta solución temporal solo evidenció la necesidad urgente de un liderazgo estable. La ciudad que había nacido en la violencia y crecido en la guerra necesitaba algo completamente diferente. Necesitaba aprender a vivir en paz. Fue entonces cuando los ojos de Roma se dirigieron hacia un sabino de extraordinaria reputación que vivía una vida de contemplación en las montañas: Numa Pompilio. Numa era todo lo contrario de Rómulo. Mientras el fundador había sido un guerrero feroz y un político astuto, Numa era conocido por su sabiduría, su devoción religiosa y su amor por la justicia. Vivía en una gruta sagrada cerca de Cures, la capital sabina, donde se decía que mantenía conversaciones regulares con la ninfa Egeria, quien le inspiraba leyes justas y rituales sagrados. Cuando una delegación romana llegó a ofrecerle la corona, Numa inicialmente se negó, argumentando que prefería la tranquila contemplación a los tumultos del poder. Solo aceptó cuando los dioses mismos, a través de signos y augurios, le confirmaron que era su voluntad divina que gobernara Roma. El primer acto de Numa como rey fue profundamente simbólico. Cerró las puertas del templo de Jano, el dios de 2 caras que representaba la guerra y la paz. Estas puertas permanecían abiertas durante los tiempos de guerra y cerradas durante la paz, y su cierre marcó el inicio de una era dorada de tranquilidad que duraría todo su reinado de 43 años. Esta decisión no fue solo ceremonial. Representaba un cambio fundamental en la filosofía de gobierno romana. Mientras Rómulo había construido Roma a través de la conquista, Numa la consolidaría a través de la organización interna y el desarrollo espiritual.
Una de las reformas más duraderas de Numa fue la reorganización del calendario romano. El año romano original, heredado de los pastores, tenía solo 10 meses y comenzaba en marzo, el mes dedicado a Marte, dios de la guerra. Numa añadió 2 meses más: enero, dedicado a Jano, el dios de los comienzos, y febrero, mes de purificación. Esta reforma no solo ajustó el año a las estaciones naturales, sino que también cambió el enfoque cultural de Roma, comenzando el año con reflexión y purificación en lugar de con preparativos para la guerra. Estableció festivales religiosos para cada mes, creando un ciclo constante de celebraciones sagradas que unían a la comunidad en torno a valores espirituales compartidos. Pero quizás la contribución más importante de Numa fue la organización sistemática de la religión romana. Estableció el colegio de las Vestales, 6 vírgenes sagradas encargadas de mantener eternamente encendido el fuego de Vesta, símbolo de la continuidad del Estado romano. Creó el cargo de Pontífice Máximo, el sumo sacerdote que supervisaría todos los cultos de la ciudad, un puesto que sería ocupado siglos después por Julio César y posteriormente por los emperadores romanos. Organizó colegios sacerdotales especializados, los flámines para servir a dioses específicos, los augures para interpretar la voluntad divina y los salios, sacerdotes guerreros que danzaban con escudos sagrados durante los festivales de Marte. Esta estructura religiosa no era solo espiritual, era profundamente política, creando una red de rituales y tradiciones que unían a todos los ciudadanos romanos en una identidad común que trascendía sus orígenes tribales diversos. La revolución religiosa que Numa implementó en Roma no fue simplemente una cuestión de rituales y ceremonias. Fue la construcción deliberada de una identidad nacional que perduraría durante más de 1000 años. Comprendiendo que una sociedad compuesta por guerreros de diferentes orígenes necesitaba algo más profundo que la simple fuerza para mantenerse unida, Numa tejió una compleja red de creencias, tradiciones y prácticas que transformarían a los romanos de una banda de conquistadores en una civilización con una misión divina. El sistema de flámines que estableció Numa era particularmente ingenioso. Creó sacerdotes especializados para los dioses más importantes, el Flamen Dialis para Júpiter, el Flamen Martialis para Marte y el Flamen Quirinalis para Quirino, el Rómulo divinizado. Estos sacerdotes no eran simplemente figuras ceremoniales, eran funcionarios del Estado cuyas vidas estaban completamente dedicadas al servicio divino. El Flamen Dialis, por ejemplo, no podía ver un ejército en formación de batalla, tocar un caballo o pasar una sola noche fuera de su lecho matrimonial. Estas restricciones aparentemente extravagantes servían a un propósito profundo. Mantenían al sacerdote en un estado de pureza ritual constante que lo convertía en un canal directo entre los dioses y el pueblo romano. Los augures, otro grupo sacerdotal establecido por Numa, tenían la responsabilidad crucial de interpretar la voluntad de los dioses a través de signos naturales. Observaban el vuelo de las aves, el comportamiento de los animales sagrados y los fenómenos atmosféricos para determinar si los dioses aprobaban o desaprobaban las decisiones del Estado. Ninguna empresa importante, ya fuera una guerra, la construcción de un templo o la elección de un magistrado, podía emprenderse sin consultar los augurios. Este sistema no era superstición primitiva, era una forma sofisticada de toma de decisiones colectiva que aseguraba que las decisiones importantes fueran consideradas cuidadosamente desde múltiples perspectivas antes de ser implementadas. La creación de los salios demostró la genialidad de Numa para fusionar tradiciones aparentemente contradictorias. Estos sacerdotes guerreros combinaban la devoción religiosa con el espíritu marcial que había caracterizado el reinado de Rómulo.
Durante el mes de marzo, los salios recorrían la ciudad en procesión solemne, portando los 12 escudos sagrados, uno de los cuales había caído del cielo como regalo de Marte, mientras que los otros 11 eran copias idénticas para confundir a posibles ladrones. Su danza ritual, ejecutada en armadura completa mientras cantaban himnos antiguos, en un latín arcaico que con el tiempo se volvería incomprensible incluso para los propios romanos, simbolizaba la unión entre la fuerza militar y la bendición divina que definiría para siempre la identidad romana. Numa también estableció las bases de lo que se convertiría en el derecho pontifical, un sistema legal basado en principios religiosos que regulaba no solo las ceremonias sagradas, sino también aspectos fundamentales de la vida civil, como el matrimonio, la adopción, los testamentos y los contratos. Los pontífices, bajo la supervisión del pontífice máximo, mantenían registros detallados de precedentes legales, calendario de festivales y rituales apropiados para cada ocasión. Este sistema creó una tradición de gobierno basada en la ley escrita y el precedente que evolucionaría hasta convertirse en el derecho romano, uno de los legados más duraderos de la civilización romana. Cuando Numa murió pacíficamente, después de 43 años de reinado próspero, había transformado Roma de una ciudad de guerreros en una sociedad ordenada donde la piedad y la justicia eran consideradas virtudes tan importantes como el valor militar. Después de 4 décadas de paz bajo Numa, Roma había crecido próspera y estable, pero también había perdido algo de su filo guerrero. La nueva generación de romanos conocía los templos y rituales, pero muchos nunca habían empuñado una espada en batalla. Cuando Tulio Hostilio ascendió al trono en 673 a.C., decidió que era hora de recordar al mundo por qué Roma había sido temida en tiempos de Rómulo. Si Numa había sido el rey de la paz, Tulio sería el rey de la guerra, y su reinado de 32 años transformaría Roma de una ciudad-estado próspera en una potencia regional dominante. Tulio no perdió tiempo en buscar conflictos. Su primera y más dramática campaña fue contra Alba Longa, la ciudad madre de Roma, según la tradición. Esta guerra no era solo una disputa territorial, era un enfrentamiento entre dos visiones del destino latino. Los albanos, orgullosos de su antigüedad y tradición, veían a Roma como una ciudad advenediza poblada por refugiados y forajidos. Los romanos, por su parte, habían superado a su ciudad madre en poder y ambición, y ya no estaban dispuestos a aceptar un papel subordinado en la región. La tensión había estado creciendo durante años, alimentada por incursiones de ganado, disputas comerciales y el orgullo herido de ambas partes. Lo que hizo memorable esta guerra no fue solo su resultado, sino la manera extraordinaria en que se decidió. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron en el campo de batalla, los líderes de ambos bandos se dieron cuenta de que una guerra total sería devastadora para ambas ciudades latinas, debilitándolas frente a enemigos comunes como los etruscos y los volscos. En un momento de inspiración, decidieron que el destino de ambas ciudades se decidiría mediante un combate singular extraordinario. 3 hermanos guerreros de cada lado lucharían hasta la muerte, y la ciudad de los supervivientes dominaría a la otra. Los romanos eligieron a los 3 hermanos Horacios, jóvenes guerreros conocidos por su valor y habilidad. Los albanos seleccionaron a los 3 hermanos Curiacios, igualmente famosos por su destreza marcial. El combate que siguió se convirtió en leyenda. Inicialmente, los Curiacios parecían tener la ventaja, hiriendo a los 3 Horacios y matando a 2 de ellos. Pero el último Horacio sobreviviente, aunque herido, ideó una estrategia brillante. Fingió huir, separando a los Curiacios heridos que lo perseguían a diferentes velocidades según la gravedad de sus heridas.
Luego se volvió y los enfrentó uno por uno, matando a los tres y asegurando la victoria romana. La conquista de Alba Longa marcó un punto de inflexión en la historia romana. Tulio no se limitó a saquear la ciudad derrotada. Implementó una política que se convertiría en el sello distintivo de la expansión romana: la integración total de los pueblos conquistados. Destruyó las murallas de Alba Longa y trasladó toda su población a Roma, duplicando de un golpe el número de ciudadanos romanos. Los nobles albanos fueron incorporados al Senado romano, elevando su número a 200 miembros, mientras que la población común fue distribuida por las colinas de Roma, recibiendo tierras y derechos de ciudadanía completos. Esta política de asimilación, en lugar de simple dominación, sería la clave del futuro éxito imperial romano. Sin embargo, la agresividad constante de Tulio finalmente encontró sus límites. Su desprecio por las tradiciones religiosas establecidas por Numa, combinado con su obsesión por la gloria militar, comenzó a alienar tanto a los dioses como a sus súbditos. Cuando una plaga misteriosa comenzó a devastar Roma, muchos la interpretaron como un castigo divino por el abandono de las prácticas piadosas. Tulio, sintiéndose finalmente vulnerable, intentó realizar sacrificios a Júpiter para apaciguar la ira divina, pero durante la ceremonia un rayo cayó del cielo despejado y lo fulminó junto con su casa. Su muerte violenta se interpretó como una advertencia divina. Roma podía ser poderosa en la guerra, pero nunca debía olvidar que su verdadera fuerza provenía del equilibrio entre la espada y el altar, entre la conquista y la piedad. ¿Qué convierte a una ciudad guerrera en una verdadera civilización? Imagina que eres un viajero del siglo VII a.C. que llega a Roma después de la muerte del temible Tulio Hostilio. La ciudad que encuentras es poderosa pero brutal, rica en botín de guerra pero pobre en cultura, temida por sus enemigos pero carente de la grandeza que inspira admiración. Roma ha aprendido a conquistar, pero aún no ha aprendido a construir. Los próximos 4 reyes cambiarán todo esto, transformando una fortaleza militar en una metrópoli que rivalizará con las grandes ciudades del Mediterráneo. Esta es la historia de cómo Roma dejó de ser simplemente fuerte para convertirse en verdaderamente grande. Aunque la muerte de Tulio Hostilio marcó el fin de su reinado personal, su legado militar continuó resonando mucho después de que el rayo divino sellara su destino. Durante sus 32 años de gobierno, Tulio no solo había expandido las fronteras de Roma, sino que había desarrollado una filosofía de conquista que se convertiría en la plantilla para todos los futuros éxitos imperiales romanos. A diferencia de otros conquistadores de la antigüedad que simplemente saqueaban y destruían, Tulio había perfeccionado el arte de transformar enemigos derrotados en ciudadanos leales. Sus campañas contra los sabinos demostraron esta nueva aproximación romana a la guerra. En lugar de buscar simplemente botín y gloria, Tulio veía cada conflicto como una oportunidad de incorporar nuevos elementos a la creciente máquina militar romana. Cuando derrotó a las tribus sabinas del norte, no se contentó con exigir tributo. Trasladó familias enteras a Roma, les otorgó tierras en las colinas menos pobladas, y más crucialmente, reclutó a sus jóvenes guerreros para el ejército romano. Esta política de asimilación agresiva significaba que cada victoria romana no solo debilitaba a un enemigo, sino que fortalecía a Roma con nuevos soldados, artesanos y contribuyentes. La reorganización del ejército bajo Tulio fue igualmente revolucionaria. Abandonó el sistema tribal heredado de Rómulo y lo reemplazó con una estructura basada en centuries, grupos de 100 hombres, organizadas según riqueza y edad. Los ciudadanos más ricos formaban la caballería pesada y la primera línea de infantería, equipados con las mejores armas y armaduras que el dinero podía comprar.
Los ciudadanos de medios modestos formaban las líneas posteriores, mientras que los más pobres servían como tropas auxiliares. Este sistema no solo era militarmente más eficiente, sino que también creaba un incentivo económico para que los ciudadanos buscaran prosperar, ya que mayor riqueza significaba mejor posición militar y mayor honor social. Una de las innovaciones más duraderas de Tulio fue la construcción de la Curia Hostilia, el primer edificio permanente del Senado romano. Antes de esto, el Senado se reunía en lugares improvisados o al aire libre, lo que limitaba tanto la frecuencia como la seriedad de sus deliberaciones. La nueva curia no era solo un edificio, era una declaración política. Sus muros de piedra sólida simbolizaban la permanencia del Estado romano, mientras que su diseño interior, con asientos dispuestos en semicírculo, facilitaba el debate y la toma de decisiones colectiva. Aquí se forjarían las políticas que guiarían la expansión romana durante los próximos siglos. Pero quizás la contribución más siniestra de Tulio fue la construcción de la primera prisión estatal romana, el Mamertino, excavada en la roca viva debajo del Capitolio. Esta prisión no era simplemente un lugar para encerrar criminales comunes. Era un símbolo del poder del Estado para castigar a quienes desafiaran su autoridad. Los calabozos subterráneos, húmedos y oscuros, se convirtieron en el destino final de reyes enemigos capturados, líderes rebeldes y traidores al Estado romano. El Mamertino enviaba un mensaje claro a todos los que contemplaran desafiar a Roma. La ciudad no solo podía conquistar, sino que también podía recordar eternamente a sus enemigos el precio de la resistencia. Cuando Ancomarcio subió al trono en 641 a.C., heredó una Roma poderosa pero desequilibrada. Las conquistas de Tulio habían llenado la ciudad de guerreros y botín, pero habían descuidado las infraestructuras básicas que una verdadera metrópoli necesitaba. Anco, nieto del pacífico Numa Pompilio, trajo una perspectiva completamente diferente al poder. Mientras sus predecesores habían demostrado que Roma podía luchar y conquistar, él demostraría que también podía construir y prosperar en tiempos de paz relativa. Su primera gran empresa fue la construcción del puerto de Ostia en la desembocadura del río Tíber. Esta decisión aparentemente simple revolucionó completamente la economía romana. Hasta entonces, Roma había dependido del comercio terrestre, limitado por la velocidad de las mulas y la capacidad de los carros. El nuevo puerto permitió que barcos de todo el Mediterráneo llegaran directamente a los almacenes romanos, trayendo no solo mercancías exóticas, sino también ideas, tecnologías y personas de culturas distantes. El trigo egipcio, el aceite de oliva griego, los metales hispanos y las especias orientales comenzaron a fluir hacia Roma, transformando la dieta, el estilo de vida y las aspiraciones de sus ciudadanos. Junto con Ostia, Anco estableció las primeras salinas comerciales importantes de Roma, capturando la tierra costera donde el agua del mar se evaporaba, dejando depósitos de sal pura. En una época sin refrigeración, la sal era literalmente tan valiosa como el oro, ya que era la única manera de preservar carne y pescado durante largos periodos. El control romano de estas salinas no solo proporcionó una fuente constante de ingresos al tesoro público, sino que también le dio a Roma un monopolio regional sobre un producto absolutamente esencial. Las famosas vías salarias, caminos de sal, que Anco construyó para transportar este producto, se convirtieron en las arterias comerciales que conectarían Roma con el resto de Italia. La construcción de la primera Ponte Sublicia, Puente Sublicio, sobre el Tíber, fue otro logro arquitectónico que cambió fundamentalmente el carácter de Roma. Antes de este puente, el río había sido tanto una protección como una barrera,
dividiendo la ciudad y limitando su crecimiento. El nuevo puente, construido enteramente de madera sin un solo clavo de metal, para permitir su rápida destrucción en caso de invasión, unió físicamente las dos orillas del Tíber y simbólicamente representó la voluntad romana de conectar y unificar territorios diversos. El puente se convirtió en un lugar sagrado, vigilado por pontífices, literalmente constructores de puentes, que supervisaban tanto su mantenimiento físico como su significado religioso. Anco también implementó las primeras leyes sistemáticas sobre la ciudadanía romana, estableciendo procedimientos claros para la incorporación de pueblos conquistados. A diferencia de las políticas ad hoc de reyes anteriores, creó un sistema legal que definía exactamente qué derechos y responsabilidades tenían los nuevos ciudadanos, cómo podían ganar ciudadanía plena y qué protecciones legales disfrutaban. Esta codificación no solo hizo más eficiente la administración del Estado en crecimiento, sino que también hizo más atractiva la perspectiva de ser conquistado por Roma, ya que los pueblos vecinos podían ver exactamente qué beneficios obtendrían de la integración. Sin embargo, Anco no era pacifista. Cuando las tribus latinas del sur comenzaron a realizar incursiones contra el territorio romano recién expandido, respondió con campañas militares tan efectivas como las de Tulio, pero con un enfoque diferente. En lugar de buscar simplemente gloria militar, Anco veía la guerra como una herramienta de política estatal que debía usarse quirúrgicamente para lograr objetivos específicos. Sus conquistas de ciudades como Politorium, Tellene y Ficana no solo eliminaron amenazas a la seguridad romana, sino que también aseguraron el control romano sobre rutas comerciales vitales entre Roma y el mar. La visión de Anco Marcio para Roma se extendía mucho más allá de las fronteras militares tradicionales. Comprendía que una verdadera potencia no se construía solo con espadas y escudos, sino con carreteras, puentes, puertos y sistemas que permitieran el flujo eficiente de personas, mercancías e ideas. Durante su reinado de 25 años, transformó Roma de una fortaleza militar en una verdadera metrópoli conectada con el mundo mediterráneo más amplio. La expansión de Roma hacia el Aventino y el Janículo bajo Anco no fue simplemente territorial, fue profundamente estratégica. El Aventino, con sus suaves pendientes y amplia superficie plana, se convirtió en el distrito comercial de Roma, donde se establecieron mercados, talleres y almacenes. Aquí llegaban las mercancías del puerto de Ostia, se procesaban materias primas y se fabricaban los productos que Roma vendería al resto de Italia. El Janículo, por otro lado, servía como una fortaleza natural que protegía las nuevas instalaciones comerciales y proporcionaba un punto de observación estratégico sobre el valle del Tíber. El sistema de carreteras que Anco desarrolló fue tan importante como sus construcciones urbanas. La Vía Ostiensis, que conectaba Roma con su nuevo puerto, se convirtió en una de las arterias comerciales más importantes de Italia central. Pero Anco no se limitó a construir caminos. Creó un sistema integral de infraestructura que incluía posadas para viajeros, estaciones de cambio de caballos, almacenes para mercancías y puestos de guardia para proteger a los comerciantes de bandidos. Este sistema no solo facilitó el comercio romano, sino que también estableció un modelo que sería copiado y expandido a lo largo de todo el futuro imperio. Una de las innovaciones más ingeniosas de Anco fue el establecimiento de las primeras colonias romanas sistemáticas. A diferencia de las migraciones espontáneas del pasado, Anco planificó cuidadosamente el establecimiento de comunidades romanas en territorios conquistados. Estas colonias servían múltiples propósitos. Proporcionaban tierras a ciudadanos romanos pobres, establecían guarniciones militares permanentes en regiones fronterizas y creaban centros de cultura romana,
que gradualmente transformarían a las poblaciones locales. Cada colonia era como una pequeña Roma, con su propio foro, templos y magistrados, pero conectada política y económicamente con la ciudad madre. La administración de justicia también fue revolucionada durante el reinado de Anco. Estableció los primeros tribunales permanentes para casos civiles, creando un sistema legal que podía manejar las disputas comerciales cada vez más complejas que surgían del comercio expandido. Introdujo el concepto de contratos escritos respaldados por el Estado, lo que permitió transacciones comerciales más sofisticadas y duraderas. Estos tribunales no solo resolvían disputas, también establecían precedentes legales que gradualmente se codificarían en el derecho romano, uno de los legados más duraderos de la civilización romana. Quizás la contribución más sutil pero importante de Anco fue su política religiosa de sincretismo controlado. A medida que Roma incorporaba nuevos pueblos y territorios, también encontraba nuevos dioses y tradiciones religiosas. En lugar de suprimir estas creencias extranjeras, Anco desarrolló un sistema para incorporar deidades compatibles al panteón romano, siempre y cuando no conflictieran con las tradiciones establecidas por Numa. Esta flexibilidad religiosa se convertiría en una de las claves del éxito imperial romano, permitiendo que pueblos conquistados mantuvieran sus identidades culturales mientras adoptaban la ciudadanía romana. En el año 616 a.C., algo extraordinario sucedió en Roma. Por primera vez en su historia, un extranjero se convirtió en rey. Lucio Tarquinio Prisco no era romano de nacimiento, ni siquiera latino. Había nacido como Lucumón en la poderosa ciudad etrusca de Tarquinia, hijo de un griego exiliado y una madre etrusca noble. Su ascensión al trono romano marcó un punto de inflexión cultural tan importante como cualquier conquista militar, transformando Roma de una potencia regional italiana en una metrópoli cosmopolita que rivalizaría con las grandes ciudades del mundo mediterráneo. La historia de cómo Tarquinio llegó al poder es una mezcla fascinante de ambición personal, visión profética y política astuta. Casado con Tanaquil, una mujer etrusca famosa por sus habilidades adivinatorias, Tarquinio había alcanzado una posición prominente en Tarquinia, pero se sentía limitado por los prejuicios aristocráticos que favorecían a las familias de sangre puramente etrusca. Cuando Tanaquil profetizó que su destino se cumpliría en una tierra extranjera, la pareja decidió mudarse a Roma, donde las oportunidades parecían mayores para un hombre de talento y recursos. El viaje hacia Roma se convirtió en leyenda cuando un águila majestuosa descendió del cielo mientras la pareja cruzaba el Janículo, arrebató el sombrero de Tarquinio, voló en círculos y luego lo devolvió cuidadosamente a su cabeza. Tanaquil interpretó este presagio como una confirmación divina de que su esposo estaba destinado a llevar corona real. Una vez en Roma, Tarquinio, que había latinizado su nombre de Lucumón, rápidamente se distinguió por su riqueza, generosidad y habilidades diplomáticas. Se hizo cercano al rey Anco Marcio, quien eventualmente lo adoptó como tutor de sus hijos y consejero principal. Cuando Anco murió, Tarquinio demostró una astucia política que habría impresionado a Maquiavelo. En lugar de permitir que los hijos naturales de Anco reclamaran el trono, organizó una campaña política brillante. Envió a los herederos legítimos fuera de Roma en una misión diplomática importante. Luego convocó una asamblea popular donde pronunció discursos elocuentes sobre sus servicios al Estado y su visión para el futuro de Roma. El pueblo, impresionado por su retórica y sus promesas de grandeza, lo eligió rey por aclamación. Cuando los hijos de Anco regresaron, se encontraron con un fait accompli. Roma tenía un nuevo rey, y cualquier resistencia sería considerada traición. El reinado de Tarquinio Prisco
marcó el inicio de lo que los historiadores modernos llaman la revolución cultural etrusca en Roma. Los etruscos eran los pueblos más sofisticados de Italia en ese momento, con ciudades magníficas, arte refinado, tecnología avanzada y tradiciones políticas complejas. Tarquinio trajo consigo no solo su riqueza personal, sino también artesanos etruscos, ingenieros, arquitectos y artistas que comenzaron a transformar el aspecto físico de Roma. Las chozas de barro y los templos rústicos comenzaron a ser reemplazados por estructuras de piedra con decoraciones elaboradas, arcos verdaderos y sistemas de drenaje sofisticados. Una de las primeras y más espectaculares innovaciones de Tarquinio fue la creación de los Ludi Romani, los Juegos Romanos, que se convertirían en una institución central de la vida romana durante los próximos 1000 años. Estos juegos no eran simplemente entretenimiento, eran una demostración sofisticada del poder del Estado romano y una forma de unir a ciudadanos de diferentes orígenes en una experiencia cultural compartida. Las carreras de carros, competencias atléticas y representaciones teatrales que Tarquinio introdujo no solo entretenían al pueblo, también educaban sobre valores romanos, celebraban victorias militares y proporcionaban un foro para que el Estado se comunicara con sus ciudadanos. El Circo Máximo, el vasto estadio que Tarquinio comenzó a construir para albergar estos eventos, se convertiría en el símbolo más reconocible del entretenimiento romano, capaz de albergar a 250.000 de espectadores en su forma final. Si hay un momento específico en el que Roma dejó de ser una ciudad-estado italiana y comenzó a convertirse en la capital de un futuro imperio, ese momento fue durante los ambiciosos proyectos de construcción de Tarquinio Prisco. Este rey visionario no se contentó con gobernar la Roma que había heredado. Estaba determinado a crear una nueva Roma que pudiera rivalizar con las grandes metrópolis del mundo mediterráneo como Atenas, Corinto o las magníficas ciudades etruscas del norte. El proyecto más ambicioso de Tarquinio fue el templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina del Capitolio. Este no era simplemente otro santuario religioso, era una declaración arquitectónica que anunciaba al mundo que Roma había llegado como potencia cultural. El templo, diseñado según las tradiciones etruscas más sofisticadas, tendría dimensiones colosales. Más de 60 metros de largo y casi igual de ancho, con columnas masivas y una decoración en terracota pintada que sería visible desde kilómetros de distancia. La construcción requirió la importación de artesanos especializados de toda Etruria y el desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería para crear cimientos lo suficientemente sólidos para soportar el peso enorme de la estructura. Lo que hizo verdaderamente revolucionario este templo no fue solo su tamaño, sino su función política. Tarquinio lo concibió como un símbolo de la supremacía romana sobre toda Italia central. Aquí se celebrarían los triunfos militares, se firmarían tratados importantes y se tomarían juramentos solemnes que vincularían a Roma con sus aliados y súbditos. El templo tenía 3 celdas dedicadas a Júpiter, Juno y Minerva, la tríada capitolina que se convertiría en el corazón espiritual del Imperio Romano. Cada una de estas deidades representaba un aspecto diferente del poder romano. Júpiter como rey de los dioses y protector del Estado, Juno como guardiana de la familia y la continuidad, y Minerva como patrona de la sabiduría y las artes. Simultáneamente, Tarquinio emprendió la construcción del Foro Romano, el corazón político y comercial que definiría la vida urbana romana durante los próximos 1000 años. Antes de Tarquinio, Roma carecía de un verdadero centro cívico. Los mercados, tribunales y asambleas se celebraban en ubicaciones improvisadas o temporales.
El nuevo foro sería un espacio planificado deliberadamente, con pórticos cubiertos para proteger a comerciantes y magistrados del clima, tribunas elevadas para oradores y espacios designados para diferentes tipos de actividades comerciales y judiciales. La ingeniería hidráulica de Tarquinio fue igualmente impresionante. Comenzó la construcción de la Cloaca Máxima, el sistema de drenaje más avanzado del mundo antiguo. Este proyecto no era solo una cuestión de conveniencia urbana. Era esencial para la salud pública en una ciudad que crecía rápidamente. Los pantanos que rodeaban las colinas romanas eran criaderos de mosquitos y enfermedades, mientras que las aguas residuales sin tratar contaminaban los pozos y ríos. La Cloaca Máxima, con sus túneles de piedra magistralmente construidos, drenarían estos pantanos y canalizarían los desechos urbanos directamente al Tíber, transformando áreas insalubres en distritos habitables. Pero quizás la innovación más importante de Tarquinio fue la expansión y reorganización del Senado romano. Duplicó el número de senadores de 150 a 300, pero lo crucial fue cómo seleccionó a los nuevos miembros. En lugar de limitarse a las familias patricias tradicionales, Tarquinio incorporó nobles de pueblos conquistados, comerciantes exitosos y líderes comunitarios que habían demostrado competencia administrativa. Esta política de inclusión controlada no solo proporcionó al gobierno romano una base de talento más amplia, sino que también creó incentivos para que las élites locales colaboraran con Roma en lugar de resistirla. Los símbolos de poder que Tarquinio introdujo se convertirían en iconos duraderos de la autoridad romana. La toga púrpura bordada con oro, la silla curul de marfil, el cetro coronado con un águila y los fasces, haces de varas con hachas, que portaban sus lictores. Todos estos elementos fueron adaptaciones de tradiciones etruscas que comunicaban visualmente la majestad del poder romano. Estos símbolos no eran mero teatro político, establecían un lenguaje visual de autoridad que sería reconocido y respetado en todo el Mediterráneo, facilitando las relaciones diplomáticas y comerciales con otras potencias importantes. Imagina que pudieras presenciar el momento exacto en que una era dorada se convierte en pesadilla, cuando la prosperidad se transforma en tiranía y cuando un pueblo próspero decide que prefiere la incertidumbre de la libertad a la seguridad de la opresión. En los últimos años de la monarquía romana, serás testigo de la paradoja más fascinante de la historia antigua. Un rey que dio poder al pueblo fue seguido por un tirano que lo perdió todo por despreciarlo. Esta es la historia de cómo Roma alcanzó su máximo esplendor monárquico y luego, en un acto de coraje colectivo sin precedentes, decidió que nunca más volvería a inclinarse ante un solo hombre. La historia de Servio Tulio es la más extraordinaria de ascensión social en toda la historia antigua. Nacido de una mujer esclava en una ciudad conquistada, este hombre llegaría a convertirse no solo en rey de Roma, sino en el reformador más importante de toda la era monárquica. Su llegada al poder en 578 a.C. no siguió ninguno de los patrones establecidos. No era noble, no tenía ejército propio y técnicamente ni siquiera era ciudadano romano libre. Sin embargo, se convertiría en el rey más querido por el pueblo y el más odiado por la aristocracia, implementando reformas que transformarían para siempre la naturaleza de la sociedad romana. La leyenda cuenta que cuando Servio era apenas un niño en el palacio de Tarquinio Prisco, donde su madre servía como esclava, la reina Tanaquil lo descubrió durmiendo con una aureola de fuego rodeando su cabeza sin quemarlo. Este prodigio divino convenció a la familia real de que el niño estaba destinado a la grandeza, por lo que lo adoptaron y le dieron la mejor educación disponible. Servio creció en el palacio como si fuera un príncipe,
aprendiendo las artes de la guerra, la política y la administración junto a los hijos legítimos de Tarquinio. Su inteligencia excepcional y su carisma natural lo convirtieron rápidamente en el favorito no solo de la familia real, sino de todo el pueblo romano. Cuando Tarquinio Prisco fue asesinado por los hijos vengadores de Anco Marcio en 579 a.C., Tanaquil ejecutó un plan político magistral para asegurar que Servio heredara el trono. Ocultó la muerte del rey durante varios días, anunciando que Tarquinio había resultado herido pero se recuperaba. Durante este tiempo, Servio apareció públicamente administrando justicia y tomando decisiones en nombre del rey convaleciente. Cuando finalmente se anunció la muerte de Tarquinio, Servio ya había consolidado su posición de poder y se había ganado el apoyo tanto del Senado como del pueblo. Los verdaderos herederos de Tarquinio, sus hijos Lucio y Aruns, se encontraron ante un fait accompli. Roma tenía un nuevo rey, y cualquier resistencia sería vista como traición al Estado. El primer acto de Servio como rey fue revolucionario. Realizó el primer censo sistemático de la población romana. Esto no era simplemente un ejercicio estadístico, era la base para una reforma social completa que redistribuiría el poder político según criterios completamente nuevos. Antes de Servio, el poder en Roma se basaba exclusivamente en el nacimiento. Los patricios gobernaban porque descendían de las familias fundadoras, mientras que los plebeyos obedecían porque eran descendientes de pueblos conquistados o inmigrantes posteriores. Servio introdujo el concepto revolucionario de que la riqueza, no el linaje, debería determinar las responsabilidades políticas y militares de un ciudadano. La Constitución serviana, como llegó a conocerse su sistema de reformas, dividía a todos los ciudadanos romanos en 5 clases basadas en su patrimonio evaluado en ases de bronce. La primera clase, compuesta por los ciudadanos más ricos, con patrimonios de 100.000 ases o más, tenía las mayores responsabilidades militares, pero también el mayor poder político. Debían equiparse como hoplitas pesados con armadura completa, escudos de bronce, lanzas largas y espadas, pero a cambio controlaban la mayoría de los votos en las nuevas asambleas centuriatas. Las clases inferiores tenían equipamiento militar más ligero y menor influencia política, pero también menores cargas financieras. Los ciudadanos más pobres, que no tenían propiedades suficientes para ser clasificados, quedaban exentos del servicio militar regular, pero podían servir como remeros en la marina o en roles de apoyo. Las reformas de Servio Tulio fueron mucho más allá de una simple reorganización militar. Constituyeron una revolución social que cambió fundamentalmente la naturaleza de la ciudadanía romana. Por primera vez en la historia, un Estado antiguo implementó un sistema donde la movilidad social era no solo posible, sino institucionalmente facilitada. Un plebeyo ambicioso podía, a través del trabajo duro, el comercio exitoso o el servicio militar distinguido, ascender a una clase social superior y ganar mayor influencia política para él y su familia. El censo que Servio instituyó se realizaba cada 5 años y se convirtió en una de las instituciones más importantes del Estado romano. Los censores, magistrados especialmente elegidos, no solo contaban la población y evaluaban la riqueza, sino que también revisaban la conducta moral de los ciudadanos. Un comerciante próspero podía ascender de la quinta a la primera clase si su riqueza había crecido suficientemente, pero un patricio podía ser degradado si había dilapidado su herencia o se había comportado de manera indigna. Este sistema creó incentivos poderosos para la excelencia personal y la responsabilidad cívica, ya que el estatus social no era fijo, sino que dependía del rendimiento continuo. La expansión física de Roma bajo Servio fue igualmente impresionante. Incorporó oficialmente
las colinas del Quirinal y el Viminal a la ciudad, completando la famosa configuración de las 7 colinas que definiría a Roma para siempre. Pero más importante que la expansión territorial fue la construcción de la muralla serviana, una fortificación masiva de 11 kilómetros de circunferencia que protegía toda la ciudad expandida. Esta muralla, construida con enormes bloques de toba volcánica, no solo proporcionaba seguridad militar, también definía claramente quién estaba dentro y quién estaba fuera de la comunidad romana, creando un sentido de identidad urbana compartida. Una de las innovaciones más ingeniosas de Servio fue la creación de las tribus territoriales. Antes de sus reformas, la organización política romana se basaba en las 3 tribus étnicas heredadas de Rómulo: latinos, sabinos y etruscos, que habían perdido relevancia a medida que la población se mezclaba. Servio creó 21 nuevas tribus basadas en territorio geográfico, 4 urbanas para los residentes de la ciudad de Roma y 17 rurales para los habitantes del campo circundante. Esta reorganización tuvo efectos profundos. Rompió los viejos vínculos étnicos que habían dividido a la población, creó identidades locales que fomentaban la cooperación entre vecinos y proporcionó una estructura administrativa eficiente para la recaudación de impuestos y el reclutamiento militar. El sistema religioso también fue reformado bajo Servio, quien estableció nuevos templos y festivales que reflejaban los valores de su sociedad más igualitaria. El templo de Diana en el Aventino, por ejemplo, fue concebido como un centro religioso para toda la Liga Latina, donde representantes de diferentes ciudades podían reunirse bajo el patrocinio romano. Más significativamente, Servio estableció el culto de Fortuna, la diosa de la suerte y la oportunidad, que se convirtió en la patrona especial de los plebeyos ambiciosos que buscaban ascender socialmente. Este culto simbolizaba la nueva realidad romana, que el destino de una persona no estaba fijado por su nacimiento, sino que podía ser influenciado por el esfuerzo, la virtud y sí, también la suerte. Servio también introdujo las primeras monedas romanas sistemáticas, reemplazando el primitivo sistema de trueque con el ganado, de donde viene la palabra pecuniario, por piezas estandarizadas de bronce marcadas con símbolos oficiales. Estas monedas no solo facilitaron el comercio, también permitieron evaluaciones más precisas de la riqueza para propósitos del censo, hicieron posible el pago regular de soldados profesionales y proporcionaron al Estado una herramienta para influir en la economía a través de políticas monetarias. El control estatal de la acuñación se convirtió en un símbolo poderoso de la soberanía romana que sería copiado por todos los estados sucesores. Quizás la reforma más duradera de Servio fue la expansión del concepto de ciudadanía romana. Mientras que los reyes anteriores habían incorporado pueblos conquistados de manera ad hoc, Servio creó procedimientos sistemáticos para la naturalización. Los extranjeros que se establecían en territorio romano contribuían al erario público y servían en el ejército, podían ganar ciudadanía romana completa después de períodos específicos de residencia. Esta política no solo aumentó la población romana, también creó incentivos poderosos para que los pueblos vecinos buscaran la incorporación voluntaria a Roma en lugar de resistirla militarmente. En el año 535 a.C., la brillante era de reformas y prosperidad inaugurada por Servio Tulio llegó a un final brutal y repentino. Lucio Tarquinio, hijo de Tarquinio Prisco y yerno de Servio, orquestó un golpe de Estado que comenzó con un asesinato y culminó con la destrucción de la monarquía romana. El hombre que se convertiría en el último rey de Roma era todo lo opuesto a su suegro. Donde Servio había sido incluyente, Tarquinio sería exclusivo. Donde Servio había distribuido poder, Tarquinio lo concentraría. Donde Servio había construido consenso,
Tarquinio gobernaría por terror. La conspiración que llevó a Tarquinio al poder fue un modelo de ambición despiadada. Casado con Tulia, la hija de Servio, inicialmente había parecido un heredero natural del trono. Pero cuando Servio mostró signos de querer institucionalizar su sistema republicano de asambleas populares, reduciendo permanentemente el poder real, Tarquinio decidió actuar. Sobornó a senadores descontentos con las reformas democráticas, prometió restaurar los privilegios tradicionales de la aristocracia y organizó una red de conspiradores que incluía tanto a nobles patricios como a mercenarios extranjeros dispuestos a usar la violencia. El golpe mismo fue ejecutado con una brutalidad que horrorizó incluso a los estándares de la época. Tarquinio irrumpió en el Senado con guardaespaldas armados, se sentó en el trono real y declaró que reclamaba el poder como heredero legítimo de su padre Tarquinio Prisco. Cuando Servio llegó al Senado para confrontar al usurpador, Tarquinio lo arrojó físicamente por las escaleras del edificio. El anciano rey, herido y sangrando, intentó llegar a su casa, pero fue interceptado y asesinado por sicarios enviados por Tarquinio. En el acto final de esta tragedia familiar, Tulia, ahora reina, ordenó a su carruaje que pasara literalmente por encima del cadáver de su propio padre, aplastando el cuerpo del hombre que había liberado a los esclavos y empoderado a los pobres. Una vez en el poder, Tarquinio, el soberbio, Superbus, demostró rápidamente por qué había ganado ese apodo. Revocó sistemáticamente todas las reformas de Servio, disolvió las asambleas populares, purga el Senado de elementos poco confiables y restauró el poder real absoluto que no se había visto desde los días de Tulio Hostilio. Pero fue mucho más allá de la simple restauración conservadora. Implementó un régimen de terror que enajenó incluso a sus partidarios iniciales. Ejecutó o exilió a cualquiera que cuestionara sus decisiones. Confiscó propiedades privadas para financiar sus proyectos megomaníacos y utilizó espías y delatores para mantener a la población en un estado de miedo constante. Irónicamente, algunos de los logros arquitectónicos más impresionantes de la monarquía romana fueron completados bajo este tirano. Tarquinio terminó la construcción del templo de Júpiter Capitolino que su padre había comenzado. Completó la cloaca máxima, convirtiendo Roma en la ciudad mejor drenada del mundo, y emprendió proyectos de construcción que embellecieron la ciudad. Pero estos logros se obtuvieron a un costo humano terrible. Utilizó trabajo forzado masivo, incluyendo ciudadanos romanos reducidos a la esclavitud por deudas o crímenes políticos, y financió los proyectos con impuestos confiscatorios que empobrecieron a la clase media que Servio había trabajado tanto para fortalecer. En política exterior, Tarquinio tuvo éxitos militares genuinos, expandiendo el control romano sobre gran parte del Lacio y estableciendo alianzas con algunas ciudades griegas del sur de Italia. Pero incluso estas victorias estaban contaminadas por su crueldad. Masacró poblaciones enteras que se resistían, vendió ciudades aliadas como esclavas cuando no podían pagar tributos imposibles y utilizó la guerra principalmente como excusa para mantener a los jóvenes romanos ocupados lejos de la ciudad, donde podrían organizar resistencia contra su régimen. Su política de dividir y conquistar se extendía incluso a su propia familia. Mantuvo a sus hijos compitiendo entre sí por su favor, creando una atmósfera de paranoia y traición que eventualmente destruiría a la dinastía. La gota que colmó el vaso llegó en 509 a.C., cuando Sexto Tarquinio, el hijo menor del rey, cometió un acto que galvanizaría a toda la oposición romana contra la monarquía. Obsesionado con Lucrecia, la virtuosa esposa de su primo Lucio Tarquinio Colatino, Sexto la violó
después de amenazar no solo con matarla, sino con asesinar también a un esclavo y colocar los cuerpos juntos para crear un escándalo que destruiría su reputación póstuma. Lucrecia, enfrentada a este chantaje horrible, cedió a la fuerza, pero al día siguiente convocó a su esposo y a su padre, les reveló la verdad y luego se suicidó con una daga, declarando que aunque su cuerpo había sido violado, su honor permanecía intacto. El suicidio de Lucrecia se convirtió en el catalizador que transformó décadas de resentimiento acumulado contra la tiranía de Tarquinio en una revolución que cambiaría no solo a Roma, sino el curso de la historia mundial. Lucio Junio Bruto, sobrino del rey pero secretamente líder de la resistencia antimonárquica, tomó la daga ensangrentada de las manos de Lucrecia y pronunció un juramento que resonaría a través de los siglos. Por esta sangre inocente, juro ante los dioses que expulsaré a Tarquinio el soberbio, junto con su esposa criminal y toda su descendencia, y nunca más permitiré que ellos o cualquier otro reine en Roma. El plan de Bruto para derrocar la monarquía fue una obra maestra de coordinación política y propaganda. En lugar de intentar un golpe militar que podría haber resultado en una guerra civil destructiva, Bruto orquestó una revolución popular que movilizó a todos los sectores de la sociedad romana simultáneamente. Llevó el cuerpo de Lucrecia al Foro Romano, donde pronunció un discurso que articuló décadas de agravios contra el régimen tiránico. Los impuestos confiscatorios, el trabajo forzado, las ejecuciones arbitrarias, la abolición de las reformas de Servio, y ahora este ultraje final contra la virtud romana más sagrada. La respuesta popular fue inmediata y abrumadora. Los comerciantes cerraron sus tiendas, los artesanos abandonaron sus talleres y multitudes furiosas se congregaron en el foro exigiendo justicia. Pero Bruto había preparado algo más que una manifestación emocional. Había organizado una alternativa gubernamental completa. Propuso que Roma fuera gobernada por 2 cónsules electos anualmente, asistidos por el Senado restaurado y las asambleas populares de Servio. Este sistema distribuiría el poder de tal manera que ningún individuo pudiera acumular la autoridad dictatorial que había corrompido a Tarquinio. Cuando las noticias de la revolución llegaron a Tarquinio, que estaba sitiando la ciudad de Ardea con el ejército romano, el rey intentó regresar rápidamente a Roma para sofocar la revuelta. Pero Bruto había anticipado esta movida. Corrió hacia el campamento militar por una ruta diferente y convenció a las legiones de que se unieran a la revolución. Los soldados, muchos de los cuales habían sufrido bajo la tiranía tanto como los civiles, aclamaron a Bruto como libertador y se negaron a seguir órdenes de Tarquinio. Cuando el rey llegó a las puertas de Roma, las encontró cerradas y defendidas por sus propios ciudadanos y soldados. La revolución se completó con una eficiencia notable. Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, el esposo de Lucrecia, fueron elegidos como los primeros cónsules de la nueva República Romana. El Senado fue restaurado con autoridad completa. Las asambleas centuriatas de Servio fueron reinstituidas y se promulgaron leyes que prohibían para siempre el regreso de la monarquía. Cualquier ciudadano que intentara restaurar el reino sería ejecutado como enemigo del Estado. Incluso el nombre Rex, rey, se convirtió en una maldición en Roma, una palabra que no podía ser pronunciada sin provocar horror y disgustos. Tarquinio el Soberbio no aceptó su destierro pacíficamente. Pasó los siguientes años intentando reconquistar Roma con ayuda extranjera, primero aliándose con las ciudades etruscas que veían la nueva república como una amenaza a sus propios sistemas monárquicos. La guerra que siguió puso a prueba severamente la nueva república, especialmente cuando Lars Porsena, el poderoso rey etrusco de Clusium, sitió Roma con un ejército masivo. Pero la resistencia romana fue heroica
inspirada por líderes legendarios como Horacio Cocles, quien defendió solo el puente Sublicio contra todo un ejército, y Mucio Escévola, quien demostró el valor romano quemando su propia mano en una hoguera para intimidar a los enemigos. Finalmente, incluso los aliados extranjeros de Tarquinio se cansaron de sus exigencias imposibles y sus promesas de riquezas que nunca podía cumplir. El último rey de Roma murió en el exilio en 495 a.C., y un anciano amargado y derrotado, cuya única compañía eran unos pocos partidarios desesperados. Su muerte marcó oficialmente el final no solo de la monarquía romana, sino de una era completa en la historia del Mediterráneo. Roma había demostrado que un pueblo podía gobernarse a sí mismo sin reyes, estableciendo un precedente que inspiraría revoluciones republicanas durante los próximos 2 milenios. Cuando miramos hacia atrás en los 244 años de la monarquía romana, desde la fundación mítica por Rómulo en 753 a.C. hasta la expulsión de Tarquinio el Soberbio en 509 a.C., vemos algo extraordinario: la creación deliberada y sistemática de todas las instituciones, tradiciones e ideologías que permitirían a Roma dominar el mundo mediterráneo durante el siguiente milenio. Cada uno de los 7 reyes contribuyó elementos esenciales a este legado, pero fue su combinación lo que creó algo verdaderamente único en la historia humana. Rómulo estableció el principio fundamental que definiría toda la expansión romana posterior: la capacidad de transformar enemigos en ciudadanos. Su política de ofrecer asilo a refugiados y su integración de los sabinos después del rapto crearon el modelo romano de asimilación que haría posible que una ciudad-estado italiana eventualmente gobernara territorios desde Escocia hasta Egipto. Numa Pompilio construyó sobre esta fundación, añadiendo la dimensión espiritual que daría a Roma su sentido de misión divina. Su organización sistemática de la religión estatal no solo unificó a poblaciones diversas bajo creencias compartidas, sino que también estableció la idea de que Roma tenía una relación especial con los dioses que la destinaba para la grandeza. Tulio Hostilio demostró que Roma podía ser implacablemente militar cuando era necesario, pero más importante, refinó la política de integración de Rómulo, mostrando cómo las conquistas podían fortalecer al conquistador, en lugar de simplemente enriquecerlo temporalmente. Su destrucción de Alba Longa y la incorporación total de su población establecieron el patrón que Roma seguiría en cada conquista mayor. No simplemente derrotar enemigos, sino absorberlos completamente en el organismo romano. Ancomarcio añadió la dimensión comercial e infraestructural que transformaría a Roma de una potencia militar regional en un hub económico internacional. Su construcción de Ostia y el desarrollo de redes comerciales demostraron que el poder verdadero se basaba no solo en legiones, sino en la capacidad de conectar y coordinar actividades económicas a través de vastas distancias. Tarquinio Prisco introdujo la sofisticación cultural que haría que la conquista romana fuera atractiva, en lugar de simplemente temible. Sus grandes proyectos arquitectónicos, sus innovaciones artísticas y su inclusión de elementos extranjeros en el gobierno romano mostraron que Roma podía ofrecer a los pueblos conquistados no solo ciudadanía, sino también acceso a una civilización más rica y compleja que la que habían conocido antes. Servio Tulio completó esta evolución creando un sistema político que permitía la movilidad social y la participación popular en el gobierno, haciendo que la ciudadanía romana fuera genuinamente deseable para personas ambiciosas de todo el Mediterráneo. Incluso Tarquinio el Soberbio, a pesar de su tiranía, contribuyó al legado romano de manera paradójica pero crucial.
Su abuso del poder real creó un trauma político tan profundo que inmunizó a Roma contra la tentación de la monarquía durante los próximos 5 siglos. La experiencia de su tiranía enseñó a los romanos que el poder concentrado era inherentemente corruptor, llevándolos a desarrollar el sistema republicano de controles y equilibrios que sería copiado por democracias modernas 2000 años después. Su expulsión también demostró que los romanos preferirían los riesgos de la libertad a la seguridad de la opresión, estableciendo un ethos de independencia que inspiraría su resistencia contra cualquier fuerza externa que tratara de dominarlos. Las instituciones creadas durante la monarquía perduraron mucho más allá de la caída de los reyes. El Senado romano, establecido por Rómulo y refinado por todos sus sucesores, se convertiría en la institución política más duradera de la historia occidental, sobreviviendo en varias formas hasta la caída de Constantinopla en 1453 d.C. El sistema militar desarrollado por los reyes, basado en la integración de soldados de orígenes diversos bajo el mando de oficiales romanos, se convertiría en la fuerza más efectiva del mundo antiguo. El derecho romano, con raíces en las reformas religiosas de Numa y las innovaciones legales de Servio, proporcionaría el fundamento legal para la civilización occidental hasta el día de hoy. Quizás lo más importante, los reyes romanos crearon una ideología imperial que haría que la conquista romana fuera percibida como liberación en lugar de opresión. La idea de que Roma tenía una misión divina de llevar la civilización, la ley y la paz a un mundo bárbaro e inestable sería utilizada para justificar siglos de expansión militar. Pero esta no era simplemente propaganda vacía. Los romanos genuinamente ofrecían a los pueblos conquistados oportunidades reales de prosperidad y avance social que no habían tenido bajo sus gobernantes anteriores. Hoy, más de 2 milenios después de la caída de la monarquía romana, podemos caminar por las ruinas del Foro Romano y aún ver los cimientos de los templos construidos por Tarquinio Prisco, pasar por los restos de la Cloaca Máxima que aún drena el centro de Roma, y contemplar las piedras de la muralla serviana que aún definen partes de la ciudad moderna. Estos monumentos físicos son impresionantes, pero el verdadero legado de los 7 reyes es intangible. Crearon la idea de que diferentes pueblos podían ser unidos bajo un solo sistema político que respetara sus diversidades mientras les ofrecía oportunidades comunes. Esta idea, nacida en las colinas de Roma hace más de 2500 años, sigue siendo la base de los ideales democráticos modernos y la aspiración de cada organización internacional que busca unir a la humanidad en la paz y la prosperidad. La pregunta que inevitablemente surge al final de cualquier estudio de los primeros reyes romanos es: ¿cuánto de esto realmente ocurrió? Los historiadores modernos debaten intensamente qué elementos de estas historias son hechos históricos verificables y cuáles son leyendas creadas posteriormente para explicar el extraordinario éxito romano. Rómulo y Remo pueden haber sido figuras míticas. La loba que los amamantó probablemente nunca existió. Muchos de los discursos y diálogos dramáticos fueron sin duda inventados por historiadores posteriores que querían hacer sus narrativas más entretenidas. Pero en cierto sentido, la cuestión de la veracidad histórica literal es menos importante que el hecho de que los propios romanos creían estas historias y las utilizaban para definir su identidad nacional. Cada generación de romanos, desde la República temprana hasta el Imperio tardío, se veía a sí misma como heredera de las virtudes y la misión establecidas por estos reyes legendarios. Los valores que los romanos atribuían a Rómulo, Numa, Servio y los demás, el coraje, la piedad, la justicia, la inclusión, la innovación, se convirtieron en los ideales que guiaron las decisiones políticas romanas durante más de 1000 años.
Además, independientemente de los detalles específicos, la evidencia arqueológica confirma que algo extraordinario realmente ocurrió en Roma durante los siglos 80 a.C. Una aldea de pastores se transformó en una ciudad sofisticada con monumentos impresionantes, sistemas de ingeniería avanzados y estructuras políticas complejas. Los etruscos realmente influyeron en la cultura romana. Las reformas sociales realmente ocurrieron. La monarquía realmente fue derrocada en favor de un sistema republicano. Los contornos generales de la historia son históricamente sólidos, incluso si los detalles individuales pueden ser legendarios. Para nosotros, en el siglo XXI, estas historias siguen siendo relevantes porque abordan preguntas fundamentales que toda sociedad debe enfrentar. ¿Cómo podemos unir personas de diferentes orígenes en una comunidad próspera? ¿Cómo equilibramos la necesidad de liderazgo fuerte con la protección contra el abuso de poder? ¿Cómo mantenemos tradiciones valiosas mientras nos adaptamos a circunstancias cambiantes? ¿Cómo creamos instituciones que puedan perdurar a través de generaciones? Los 7 reyes de Roma, ya fueran reales o legendarios, proporcionaron respuestas a estas preguntas que funcionaron durante más de 1000 años. Sus éxitos y fracasos ofrecen lecciones sobre el arte de gobernar que siguen siendo relevantes para líderes políticos modernos. Su legado nos recuerda que las sociedades más exitosas son aquellas que pueden combinar fuerza militar con sofisticación cultural, tradición religiosa con innovación práctica, orgullo nacional con apertura a influencias extranjeras y respeto por la autoridad con protección de la libertad individual. En última instancia, la historia de los 7 reyes de Roma es la historia de cómo la idea de que diferentes pueblos podían ser unidos bajo un sistema justo que ofreciera oportunidades para todos, se convirtió en la fuerza política más poderosa del mundo antiguo. Es una historia que vale la pena recordar, no solo como un episodio fascinante del pasado, sino como una fuente de inspiración y advertencia para nuestro propio futuro.